Hay decisiones que en el momento se sienten correctas, no porque las pensaste bien, no porque las miraste con calma, no porque nacieron de una claridad profunda. Se sienten correctas porque por fin te dan una salida al nudo en el pecho, a la rabia acumulada, a la ansiedad que ya te estaba ahogando, a la presión de seguir sosteniendo algo que por dentro ya te estaba consumiendo. Y entonces haces algo. Respondes ese mensaje con una dureza que llevabas días conteniendo. Cortas una relación en medio del desborde. Aceptas algo solo para dejar de sentir incertidumbre. Renuncias, explotas, te lanzas, cierras, rompes, decides. Y durante unos minutos pasa algo muy engañoso. Sientes alivio, sientes fuerza, sientes descarga, sientes que al fin recuperaste control, sientes que por fin hiciste algo y como lo sientes con tanta intensidad, tu mente te convence de que eso debe ser claridad. Pero no siempre lo es. A veces no estás sintiendo dirección, a veces solo estás sintiendo desahogo. Y esa diferencia cambia mucho más de lo que parece. Porque hay decisiones que no nacen de una verdad interna, ordenada, nacen de una emoción que ya no sabías sostener. Y cuando una decisión nace ahí, muchas veces no te libera de verdad, solo te da unos minutos de alivio y luego te deja una factura. Cuando no decides para avanzar, sino para dejar de sentir. Una factura emocional, una factura práctica, una factura relacional, una factura silenciosa que a veces no aparece el mismo día, pero termina pesando más de lo que imaginabas. Por eso este episodio importa tanto, porque después de entender que no puedes pasarte la vida quieto, ahora toca entender algo igual de importante. Moverte no siempre significa avanzar. A veces también puedes moverte para escapar de lo que sientes. Y cuando haces eso, no estás decidiendo con claridad, estás reaccionando desde el desborde. Eso le pasa a muchísima gente. Y le pasa incluso a personas inteligentes, incluso a personas conscientes, incluso a personas que juran que esa vez sí estaban haciendo lo correcto. Porque cuando una emoción sube demasiado, no solo duele, también distorsiona. Te hace sentir que lo urgente es verdadero, te hace sentir que lo intenso es correcto, te hace sentir que si no haces algo, ahora mismo te vas a ahogar dentro de ti. Entonces decides, y ese es el punto delicado. No decides porque viste más claro, decides porque ya no querías seguir sintiendo lo que estabas sintiendo. Eso es mucho más común de lo que parece. Mucha gente cree que sus decisiones impulsivas nacieron de valentía, pero si mira con honestidad, descubre otra cosa. Que algunas no nacieron de coraje, nacieron de situación de enojo, de humillación, de ansiedad, de cansancio emocional, de ese punto en que por dentro ya no quieres entender nada más, solo quieres salir de la sensación que te está arrastrando. Y cuando desde ahí todo se siente definitivo, desde ahí parece obvio mandar ese mensaje, parece obvio cortar de golpe, parece obvio decir ya no más sin medir nada. Parece obvio aceptar lo primero que te calme. Parece obvio tirar la puerta abajo, aunque después seas tú quien tenga que reconocer los pedazos. Porque cuando una emoción está en el pico no te pide perspectiva, te pide descarga. Y si no entiendes eso, puedes confundir muy fácilmente una liberación momentánea con una decisión madura. Lo que sueles pagar después
Ese es uno de los errores más caros que puede cometer una persona, porque sí, a veces decidir en caliente se siente poderoso, se siente como si por fin hubieras dejado de ser débil, como si por fin hubieras reaccionado, como si por fin hubieras dejado de aguantar, como si al fin hubieras tenido carácter. Pero que algo se sienta fuerte no significa que te esté haciendo bien. Eso cuesta aceptarlo, porque el ego le gusta la intensidad, le gusta sentir que por fin actuó, le gusta convertir el impulso en valentía, le gusta creer que cualquier movimiento fuerte ya es un signo de evolución. Y no toda decisión rápida es valentía, a veces es una herida buscando alivio. Y cuando una herida decide por ti, casi siempre algo termina saliendo caro. A veces sales perdiendo paz, a veces pierdes credibilidad, a veces dañas un vínculo que sí importaba, a veces rompes algo que no estaba perfecto, pero todavía podía hablarse. A veces te comprometes con algo que no querías de verdad, solo porque estabas cansado de dudar. A veces dices que sí por ansiedad, a veces dices que no por rabia, a veces te vas no porque era el momento correcto, sino porque no sabías cómo regular lo que te estaba pasando por dentro. Y después llega la segunda parte, la parte que casi nadie romantiza, la bajada. Después del impulso, el sistema se calma un poco, la emoción baja, el ruido pierde mucho volumen y ahí empiezas a ver lo que antes no estabas viendo. Lo que dijiste, lo que rompiste, lo que prometiste, lo que rechazaste, lo que empujaste fuera de tu vida, lo que aceptaste por desesperación, lo que hiciste solo para no seguir sosteniendo la tensión. Y entonces aparece la factura. A veces se llama arrepentimiento, a veces se llama culpa, a veces se llama confusión, a veces se llama ¿por qué hice eso si en el fondo ni siquiera era lo que quería? A veces se llama ahora tengo que arreglar lo que dejé. A veces se llama por aliviar un minuto me compliqué meses. Eso duele mucho, porque no estás pagando un castigo moral. No es que la vida te esté engañando, no es que sentir sea malo, no es que equivocarte te vuelva una mala persona. Lo que estás pagando es el costo natural de haber tomado una decisión desde un lugar desregulado. Eso es diferente. Y eso es importante entenderlo así, porque si no te llenas de culpa, inútil. La trampa, confundir intensidad con verdad. El problema no es que sintieras mucho, el problema es que obedeciste completamente a lo que sentías en el punto más alto de activación. Las emociones no son enemigas, la rabia no es enemiga, la tristeza no es enemiga, la ansiedad no es enemiga, el dolor no es enemigo. Pero una emoción intensa no siempre viene a decirte qué hacer. A veces solo viene a mostrarte que algo dentro de ti está activado. Y esas dos cosas no son lo mismo. Esto cambia mucho. Porque una cosa es sentir una emoción y otra muy distinta es entregarle el volante. Cuando le entregas el volante a una emoción en pleno pico, dejas de decidir, empiezas a reaccionar. Y reaccionar puede darte una sensación inmediata de alivio, pero no necesariamente una dirección que sostenga tu vida después. Ese es el corazón dentro de este episodio. Muchas decisiones impulsivas no nacen de visión, nacen de la necesidad urgente de dejar de sentir. Esa verdad incómoda, pero libera. Porque de pronto entiendes que algunas de tus peores decisiones no ocurrieron cuando estabas perdido. Ocurrieron cuando estabas demasiado activado para distinguir entre lo que convenía hacer y lo que necesitabas dejar de sentir. Eso explica muchísimas cosas. Explica por qué a veces dijiste algo que en frío nunca habrías dicho. Explica por qué a veces te lanzaste a algo que al poco tiempo ya no querías sostener.
Explica por qué algunas decisiones parecían obvias en la noche y absurdas en la mañana. Explica por qué hubo momentos en que confundiste desahogo con verdad. Y esa confusión es peligrosa, porque se disfraza muy bien. Se disfraza de intuición, se disfraza de fuerza, se disfraza de esta vez sí escuché, se disfraza de carácter, se disfraza de autenticidad, pero no toda intensidad es intuición, no toda urgencia es verdad, no toda explosión es honestidad, no todo ya no aguanto más es una brújula confiable. A veces solo en tu sistema nervioso pidiendo salida. Y si eso no lo entiendes, puedes construir una vida llena de decisiones tomadas para apagar incendios internos, no para moverte hacia algo realmente claro. Hay personas que hacen esto durante años. No se quedan quietas, eso es verdad, se mueven, cambian, cortan, entran, salen, responden, se lanzan, reaccionan. Desde fuera parece que son decididas, pero por dentro no están guiándose por claridad, están siendo empujadas por oleadas emocionales que van tomando decisiones por ellas. Y eso desgasta muchísimo, porque vivir así te deja una sensación muy extraña. Te mueves pero no te ordenas, actúas pero no avanzas, descargas pero no te aclaras. Sales del malestar inmediato, pero entras en consecuencias nuevas que luego también te pesan. Ese ciclo termina agotando la confianza en uno mismo. Porque llega en un punto en el que ya no solo dudas antes de decidir, también dudas de lo que hiciste después de decidir. Y entonces tu relación con tus propias decisiones se rompe. Una decisión madura no nace del desborde. Por eso, madurar no es volverte lento, no es apagarte, no es convertirte en una persona fría, no es dejar de sentir, no es vivir calculando todo como si fuera una máquina. Madurar al decidir es otra cosa, es aprender a no obedecer ciegamente el pico emocional. Eso es distinto. Puedes sentir muchísimo y no decidir todavía. Puedes sentir rabia y no responder en ese momento. Puedes sentir ansiedad y no comprometerte solo para que se calle. Puedes sentir ganas urgentes de salir corriendo. Y aún así darte un espacio para ver si esa urgencia es dirección o solo desborde. Eso es fortaleza real, porque cualquiera puede explotar. Cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede hacer algo en pleno pico y luego llamarlo determinación. Pero no cualquiera puede sostener lo que siente sin convertirlo automáticamente en una orden. Esa capacidad cambia vidas. No porque te vuelva perfecto, no porque nunca más te equivoques. No porque de repente te vuelvas un gurú del autocontrol, sino porque empiezas a poner una pausa entre la emoción y la decisión. Y en esa pausa aparece algo que antes no estaba. Espacio. Espacio para ver, espacio para distinguir, espacio para notar si lo que quieres hacer viene de una verdad más profunda o de una necesidad desesperada de apagar lo que te está quemando por dentro. Eso ya es un cambio enorme, porque una decisión madura no nace del desborde. Puede incluir emoción, sí. Puede incluir tristeza, puede incluir miedo, puede incluir enojo, puede incluir incomodidad. Pero no nace en el momento en que la emoción está gritando más fuerte. Nace cuando el ruido baja lo suficiente como para que tú vuelvas a escucharte de verdad. Y esto no significa volver a la parálisis. No significa quedarte quieto eternamente por miedo a equivocarte. No significa pensarlo todo hasta el infinito. No significa convertir la pausa
en otro escondite. Eso no es el punto. El punto es no caer en los dos extremos que arruinan tantas decisiones. Un extremo es moverte nunca, el otro es reventarlo todo apenas algo te desborda. Y ninguno de los dos te da claridad. Uno te encierra, el otro te arrastra. La madurez empieza cuando dejas de vivir empujando por cualquiera de esos extremos. Cuando ya no necesitas esperar una certeza perfecta para actuar, pero tampoco necesitas explotar para sentir que estás haciendo algo. Ahí tu relación con decidir empieza a cambiar. Porque ya no decides para escapar, ya no decides para anestesiarte, ya no decides para sentirte fuerte 5 minutos, ya no decides solo para bajar una presión interna. Empiezas a decidir con más variedad, con más verdad, y eso no siempre se siente espectacular en el momento. A veces, de hecho, se siente menos heroico, menos dramático, menos intenso, menos cinematográfico, pero mucho más limpio. Porque una decisión limpia no siempre te da euforia, a veces te da sobriedad, a veces te da calma, a veces te da esa sensación rara de no estar actuando desde una herida abierta, sino desde una parte más entera de ti. Y aunque eso no tenga la adrenalina del impulso, suele dejar mucho menos destrucción después. Eso vale muchísimo. Porque al final la pregunta no es solo ¿qué alivió tu emoción en el momento? La pregunta es ¿qué decisión puedes seguir defendiendo cuando la emoción baje? Ahí se nota mucho. Cuando el fuego baja, cuando el cuerpo se regula un poco, cuando la intensidad pierde fuerza. ¿Sigues viendo esa decisión como algo verdadero? ¿O empiezas a darte cuenta de que en realidad estabas huyendo del dolor, no avanzando hacia algo claro? Esa revisión es incómoda, pero necesaria. Porque te devuelve responsabilidad sin destruirte. No para juzgarte, no para decirte todo lo hice mal, no para castigarte por tus impulsos, sino para que por fin entiendas la lógica emocional detrás de muchas cosas que antes te confundían. Tal vez no eras tan incoherente como pensabas. Tal vez muchas veces solo estabas decidiendo desde estados internos demasiado alterados. Y si entiendes eso, entonces puedes empezar a cambiar la raíz. No solo el resultado, no solo el síntoma, no solo la anécdota de otra vez hice algo de lo que me arrepiento. La raíz. La parte que te hace creer que porque algo urge entonces tiene razón, la parte que confunde intensidad con verdad, la parte que llama valentía a lo que a veces solo fue desborde. Ni quieto para siempre, ni reventando todo. Y eso importa todavía más porque el problema no termina aquí. Porque incluso cuando ya no estás paralizado, incluso cuando ya no estás explotando, incluso cuando lograste bajar un poco el ruido emocional, tu mente todavía puede seguir jugando contigo. Todavía puede sesgarte, todavía puede empujarte a interpretar mal, todavía puede hacerte elegir desde trampas invisibles que no se sienten como trampas. Ese es el siguiente nivel, pero antes de entrar ahí necesitas cerrar esta verdad. No toda decisión rápida es una señal de evolución. A veces solo es una emoción desbordada buscando una salida inmediata. Y sí, puede sentirse liberador por un rato. Puede darte una sensación de poder, puede hacerte creer que por fin tomaste el control. Pero si nació desde una herida activada, desde rabia ciega, desde ansiedad acumulada o desde una saturación que ya no sabía sostener,
lo más probable es que algo te lo cobre después. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero después. Porque lo que alivias en un minuto, a veces lo pagas durante mucho más tiempo. Y quizá por eso algunas de tus decisiones más dolorosas no nacieron cuando estabas totalmente perdido. Nacieron cuando estabas demasiado activado para distinguir entre lo que sentías y lo que realmente te convenía hacer. Entender eso no te debilita, te vuelve más serio con tu vida, más honesto con tu manera de decidir, más cuidadoso con el lugar interno desde donde actúas. Porque decidir bien no es quedarte quieto para siempre, pero tampoco es reventar todo, apenas el cuerpo no puede más. Decidir bien es otra cosa, es dejar de ser empujado por el miedo y también dejar de ser empujado por el pico emocional. Es empezar a elegir desde un lugar más limpio. Y cuando empieces a hacer eso, vas a descubrir algo todavía más profundo, que no solo puedes equivocarte por parálisis o por impulso, también puedes estar eligiendo mal por sesgos que ni siquiera ves. Y ahí es donde esto se pone todavía más interesante. Sin más, vence el caos, despierta tu fuerza. Soy Andrés FD. Te espero en el próximo episodio.